La mañana del viernes 18 de julio de 2025 parecía como cualquier otra en Álamo Temapache, Veracruz. Las calles polvorientas del municipio se llenaban gradualmente con el bullicio matutino de vendedores ambulantes, trabajadores que se dirigían a sus labores y taxistas que comenzaban su jornada diaria. Entre estos últimos se encontraba Irma Hernández Cruz, una mujer de 58 años que había dedicado más de 3 décadas de su vida a la educación pública como maestra y que ahora, ya jubilada, había encontrado en el servicio de transporte público una forma honesta de complementar sus ingresos. Irma no era una taxista cualquiera. Propietaria de 2 unidades que operaban en la ruta Estero del Ídolo, había logrado construir una pequeña pero próspera empresa familiar que le permitía vivir con dignidad. Sus compañeros de trabajo la respetaban no solo por su trayectoria como educadora, sino por su carácter firme y su negativa rotunda a ceder ante las presiones que desde hacía meses ejercía sobre los transportistas una organización criminal conocida como el Grupo Sombra. Una escisión del temido Cártel del Golfo que había extendido sus tentáculos desde Tamaulipas hasta territorio veracruzano. El Grupo Sombra había llegado a la región con una estrategia bien definida: someter a todos los sectores económicos locales bajo su control mediante la extorsión sistemática. Los comerciantes, los transportistas, los pequeños empresarios y hasta los vendedores de la calle habían recibido la visita de emisarios de la organización, quienes con una mezcla de amenazas veladas y violencia explícita exigían el pago de cuotas semanales a cambio de protección. Aquellos que se negaban enfrentaban consecuencias que escalaban desde la intimidación hasta el secuestro y el asesinato. Carlos Manso, fiscal especializado en delitos de alto impacto para la región norte de Veracruz, había estado siguiendo de cerca las actividades del Grupo Sombra desde su llegada al estado. Con más de 15 años de experiencia en el combate al crimen organizado, Manso había desarrollado una comprensión profunda de las dinámicas delictivas que azotaban la entidad. Su oficina, ubicada en el centro de Tuxpan, se había convertido en el centro de operaciones de una investigación exhaustiva que buscaba desarticular las células criminales que operaban en los municipios costeros de Veracruz. Para Manso, el caso del Grupo Sombra representaba algo más que una investigación rutinaria. Había documentado meticulosamente el modus operandi de la organización, identificando patrones en sus métodos de extorsión, rutas de operación y estructura jerárquica. Sabía que detrás de los apodos y las amenazas se escondía una red criminal sofisticada que había logrado establecer corredores de tráfico de drogas y control territorial en una región estratégica del Golfo de México. El fiscal había logrado infiltrar informantes en diversos sectores de la economía local, construyendo una red de inteligencia que le permitía anticipar movimientos de la organización criminal. Sus fuentes le habían confirmado que el Grupo Sombra estaba intensificando sus actividades extorsivas y que los taxistas de Álamo Temapache se habían convertido en uno de sus objetivos prioritarios debido a la naturaleza móvil de su trabajo, que los convertía en vehículos ideales para el transporte de drogas y el lavado de dinero. La resistencia de Irma Hernández a las demandas del Grupo Sombra no había pasado desapercibida para los criminales. Durante las primeras semanas de julio, varios taxistas habían reportado la presencia de individuos sospechosos que merodeaban los sitios de taxis, tomando fotografías y anotando placas de vehículos. Las amenazas se habían vuelto más específicas y directas, mencionando nombres y direcciones de conductores que se negaban a pagar las cuotas exigidas. Irma había compartido con sus colegas más cercanos su preocupación por el ambiente de terror que se respiraba en el gremio. Sin embargo, su postura era inquebrantable. No pagaría ni un peso a los criminales. Trabajé toda mi vida honestamente, solía decir a quienes le sugerían que cediera a las presiones. No voy a permitir que estos delincuentes me quiten lo que con tanto esfuerzo he conseguido. Esta actitud de dignidad y resistencia, que había caracterizado su carrera como educadora, ahora la colocaba en una situación de extremo peligro. El fiscal Carlos Manso había recibido información de sus fuentes sobre la creciente presión que ejercía el Grupo Sombra sobre el sector transportista de Álamo Temapache. Sus análisis indicaban que la organización estaba preparando un escarmiento público para disciplinar a quienes se resistían a sus demandas. La inteligencia policial sugería que los criminales habían identificado a Irma Hernández como un símbolo de resistencia que debía ser neutralizado para enviar un mensaje claro al resto del gremio. La mañana del 18 de julio, Irma había salido de su casa como de costumbre, dirigiéndose al sitio de taxis ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en pleno corazón de la colonia centro de Álamo Temapache. El lugar, conocido por los lugareños como el punto de partida de la ruta hacia Estero del Ídolo, bullía con la actividad típica del inicio de la jornada laboral.
Los conductores revisaban sus vehículos, intercambiaban bromas matutinas y discutían las mejores rutas para maximizar sus ganancias del día. Aproximadamente a las 10:30 horas, cuando Irma se encontraba preparando su taxi para el primer viaje del día, un vehículo tipo SUV de color oscuro se detuvo abruptamente frente al sitio. De él descendieron 4 hombres armados que, sin mediar palabra, se dirigieron directamente hacia la maestra. Los testigos presenciales describieron posteriormente una escena de terror. Los agresores actuaron con una precisión militar que evidenciaba entrenamiento y experiencia en este tipo de operaciones. Los criminales no mostraron vacilación alguna. 2 de ellos se dirigieron directamente hacia Irma, mientras los otros 2 se posicionaron estratégicamente para controlar a los demás taxistas presentes y evitar cualquier intento de resistencia o huida. En cuestión de segundos, la maestra jubilada fue sometida y forzada a subir al vehículo, que inmediatamente emprendió la huida con dirección desconocida. Los taxistas que presenciaron el secuestro quedaron paralizados por el shock y el temor. Varios de ellos conocían a Irma desde hacía años y sabían de su negativa a ceder ante las presiones del crimen organizado. El mensaje implícito en el secuestro era claro. Quien se opusiera al Grupo Sombra enfrentaría las mismas consecuencias. Carlos Manso recibió la notificación del secuestro apenas 1 hora después de ocurrido. Su red de contactos en las fuerzas policiales locales le había permitido establecer un sistema de alerta temprana para casos relacionados con el crimen organizado en la región. Al recibir la información, el fiscal comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. No se trataba de un secuestro común, era una operación calculada del Grupo Sombra para consolidar su control territorial mediante el terror. La respuesta institucional se activó inmediatamente. Manso coordinó con las autoridades estatales y federales para establecer un operativo de búsqueda que incluyó retenes carreteros, revisión de videocámaras de seguridad y activación de fuentes de inteligencia. Sin embargo, el fiscal sabía que las primeras horas eran cruciales y que el Grupo Sombra había demostrado en casos anteriores su capacidad para moverse con sigilo por territorio que conocían perfectamente. Durante los días siguientes al secuestro, la tensión en Álamo Temapache se volvió palpable. Los taxistas comenzaron a organizarse en grupos para trabajar, evitando las rutas más solitarias y estableciendo sistemas de comunicación constante entre ellos. Muchos consideraron seriamente la posibilidad de ceder a las demandas de los criminales, mientras que otros, inspirados por el ejemplo de valentía de Irma, reforzaron su decisión de no someterse a la extorsión. El fiscal Manso intensificó sus esfuerzos investigativos, movilizando todos los recursos a su disposición. Sus informantes le proporcionaron información fragmentaria pero valiosa sobre los posibles lugares donde podrían mantener cautiva a Irma. El Grupo Sombra, según la inteligencia policial, utilizaba una red de casas de seguridad y ranchos abandonados en la zona rural de Minotis, los municipios limítrofes entre Veracruz y Tamaulipas. La investigación reveló que la célula del Grupo Sombra responsable del secuestro estaba liderada por individuos con un historial criminal extenso. Víctor Manuel, conocido en los círculos delictivos como El Cholo o Moyo, había sido identificado como uno de los operadores principales de la organización en la región. Sus antecedentes incluían participación en secuestros, homicidios y tráfico de drogas. Su modus operandi se caracterizaba por el uso de violencia extrema como herramienta de intimidación y control. José Manuel, apodado El Gastón o Águila, funcionaba como lugarteniente de El Cholo y era responsable de la logística de las operaciones criminales. Su especialidad era la identificación de objetivos y la planificación de secuestros. Ambos individuos habían operado previamente en territorio tamaulipeco antes de trasladarse a Veracruz como parte de la expansión territorial del Grupo Sombra. El domingo 20 de julio, 2 Lentonch. Días después del secuestro, la investigación del fiscal Manso recibió un impulso inesperado pero perturbador. Un video comenzó a circular en redes sociales que mostraba a Irma Hernández en condiciones deplorables. La grabación, que evidentemente había sido realizada por sus captores con fines de propaganda del terror, presentaba a la maestra arrodillada, con las manos atadas y rodeada por 12 hombres armados que le apuntaban directamente a la espalda. El contenido del video era tan impactante como calculado. Los criminales habían forzado a Irma a leer un mensaje dirigido específicamente a sus colegas taxistas, en el que se advertía que aquellos que continuaran negándose a pagar las cuotas exigidas por el Grupo Sombra enfrentarían el mismo destino. La voz de la maestra, quebrada por el miedo y la humillación, transmitía la amenaza con una claridad que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Para Carlos Manso, el video representaba tanto una oportunidad investigativa como una escalada preocupante en la violencia del caso.
El análisis técnico de la grabación proporcionó pistas valiosas sobre la ubicación donde mantenían cautiva a Irma. Los elementos del fondo, la acústica del audio y ciertos detalles del entorno sugerían que se trataba de una construcción rural, posiblemente un rancho o una bodega abandonada en la zona montañosa que separa los municipios de Álamo Temapache y Cerro Azul. La difusión del video provocó una conmoción social que trascendió las fronteras municipales. La imagen de una maestra jubilada, símbolo de la honestidad y el trabajo digno, siendo humillada por criminales, generó una ola de indignación que alcanzó los más altos niveles del gobierno estatal. La gobernadora Rocío Nale García se vio obligada a pronunciarse públicamente sobre el caso, prometiendo que no quedaría impune y anunciando el reforzamiento de las medidas de seguridad en toda la región. El fiscal Manso interpretó el video como una señal de que los criminales se sentían lo suficientemente seguros como para mostrar su rostro y su modus operandi. Esta confianza, sin embargo, también los hacía más vulnerables a la acción de las autoridades. El análisis detallado de la grabación permitió a los investigadores identificar características físicas de los agresores, elementos de su vestimenta y armamento, así como patrones de comportamiento que podrían facilitar su captura. La noche del miércoles 23 de julio marcó el punto más trágico de toda la secuencia de eventos. Un llamado anónimo alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un rancho de la comunidad de Tepetzintlilla, en territorio del municipio de Álamo Temapache. Los primeros elementos policiales que arribaron al lugar confirmaron los peores temores. Se trataba del cuerpo sin vida de Irma Hernández Cruz. El hallazgo del cadáver reveló la brutalidad extrema con la que había sido asesinada la maestra. Según fuentes policiales consultadas por diversos medios de comunicación, Irma había sido golpeada de manera sistemática hasta causarle la muerte. La hazaña empleada por sus victimarios evidenciaba que el asesinato no había sido simplemente una ejecución, sino un acto de tortura diseñado para maximizar el sufrimiento de la víctima y el impacto psicológico sobre la comunidad. Carlos Manso recibió la notificación de la localización del cuerpo cerca de la medianoche. El fiscal se trasladó inmediatamente al lugar de los hechos, donde coordinó con los servicios periciales para asegurar todas las evidencias posibles. La escena del crimen proporcionó información valiosa sobre los métodos empleados por el Grupo Sombra y confirmó muchas de las hipótesis que había desarrollado durante la investigación. La muerte de Irma Hernández Cruz generó una reacción social sin precedentes en la región norte de Veracruz. Los gremios de transportistas, comerciantes y organizaciones civiles se unieron para exigir justicia y el esclarecimiento del caso. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y expresiones de indignación que trascendieron las fronteras estatales, convirtiendo el caso en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad y el crimen organizado. Para el fiscal Manso, la muerte de Irma representaba no solo una tragedia humana, sino también un desafío profesional y moral que no podía quedar sin respuesta. La investigación se intensificó con la incorporación de recursos adicionales y la coordinación estrecha con fuerzas federales especializadas en combate al crimen organizado. Manso sabía que la credibilidad de las instituciones de justicia estaba en juego y que la sociedad demandaba resultados concretos. Los días posteriores al hallazgo del cuerpo fueron de intensa actividad investigativa. La información recopilada durante los días del secuestro, combinada con las evidencias encontradas en la escena del crimen, permitió a las autoridades desarrollar un perfil más preciso de los responsables y sus patrones de operación. El análisis de comunicaciones, el rastreo de vehículos y la información proporcionada por testigos comenzaron a converger hacia un grupo específico de individuos vinculados al Grupo Sombra. La presión mediática y social también jugó un papel fundamental en el desarrollo de la investigación. La atención nacional que había recibido el caso obligó a las autoridades a destinar recursos extraordinarios para su esclarecimiento. El fiscal Manso coordinó con la Fiscalía General del Estado y con dependencias federales para establecer un operativo conjunto que tenía como objetivo desarticular la célula responsable del asesinato de Irma Hernández. La investigación reveló que el Grupo Sombra había establecido una red de operaciones que se extendía por varios municipios de la región norte de Veracruz. Su estructura jerárquica incluía células especializadas en diferentes actividades criminales: extorsión, secuestro, tráfico de drogas y sicariato. La organización había logrado corromper a funcionarios públicos locales y establecer acuerdos con otros grupos criminales para evitar conflictos territoriales. El análisis de la inteligencia policial indicaba que la célula responsable del asesinato de Irma operaba desde bases ubicadas en la zona limítrofe entre Álamo Temapache y Cerro Azul.
Esta área, caracterizada por su orografía accidentada y la presencia de numerosos ranchos y propiedades rurales abandonadas, proporcionaba las condiciones ideales para las actividades clandestinas del grupo criminal. Carlos Manso había identificado que la estrategia del Grupo Sombra se basaba en la combinación de violencia extrema con propaganda del terror. El asesinato de Irma no había sido simplemente la eliminación de una persona que se resistía a sus demandas, sino una operación psicológica diseñada para quebrar la voluntad de resistencia de toda la comunidad. Los criminales calculaban que el impacto mediático del caso serviría para disciplinar a otros sectores económicos de la región. La respuesta de Minosen Days. Las autoridades se estructuró en múltiples frentes. Mientras los equipos de investigación se concentraban en la identificación y localización de los responsables directos del asesinato, otros grupos especializados trabajaban en el mapeo de la estructura organizacional completa del Grupo Sombra. El objetivo era no solo capturar a los ejecutores materiales del crimen, sino desarticular toda la red criminal que operaba en la región. La colaboración interinstitucional alcanzó niveles inéditos. El OLNOST fiscal Manso coordinó operaciones conjuntas que involucraron a la Policía Estatal, la Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y agencias de inteligencia federales. Esta sinergia permitió optimizar recursos y capacidades, creando una red de investigación que superaba las limitaciones territoriales y jurisdiccionales que tradicionalmente habían favorecido a los grupos criminales. Los informantes infiltrados en las redes del Grupo Sombra comenzaron a proporcionar información más específica sobre las rutinas y ubicaciones de los principales operadores de la organización. El fiscal había desarrollado una estrategia de inteligencia que combinaba tecnología avanzada con trabajo de campo tradicional, creando un sistema de vigilancia y seguimiento que gradualmente fue estrechando el cerco sobre los responsables del asesinato. El jueves 24 de julio, apenas horas después del hallazgo del cuerpo de Irma Hernández, la investigación experimentó un avance significativo. Una fuente de inteligencia confirmó la ubicación de un rancho en las inmediaciones de Cerro Azul, donde se habían detectado movimientos sospechosos compatibles con la presencia de los miembros del Grupo Sombra, buscados por las autoridades. Carlos Manso coordinó inmediatamente un operativo de verificación que incluyó reconocimiento aéreo y terrestre de la zona señalada. Las imágenes capturadas por drones de vigilancia confirmaron la presencia de vehículos y personas en el lugar, así como características del terreno que coincidían con elementos identificados en el video donde habían grabado las amenazas contra Irma Hernández. La madrugada del viernes 25 de julio se convirtió en el momento decisivo de toda la investigación. El fiscal Manso, después de semanas de trabajo meticuloso y días de tensión extrema, autorizó el operativo de captura que había planificado con precisión militar. Los elementos participantes fueron brifados exhaustivamente sobre los objetivos, los riesgos y los procedimientos a seguir para garantizar tanto la seguridad de los agentes como la legalidad de las detenciones. El operativo se desplegó en múltiples frentes simultáneamente. Mientras un grupo de élite se dirigía hacia el rancho principal donde se había localizado a los sospechosos, otros equipos establecieron retenes en las principales vías de comunicación de la zona para evitar la fuga de los criminales. La coordinación incluyó también la intervención de las comunicaciones y el bloqueo de posibles rutas de escape terrestre y fluvial. A las 5:30 horas de la mañana, los elementos policiales arribaron al rancho ubicado en las inmediaciones de Cerro Azul. La propiedad, que había sido utilizada por el Grupo Sombra como casa de seguridad y centro de operaciones, estaba parcialmente oculta por vegetación densa y accesos de terracería que dificultaban su localización desde las vías principales de comunicación. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad antes de proceder con la intervención directa. El factor sorpresa era crucial para evitar que los criminales tuvieran tiempo de destruir evidencias o iniciar un enfrentamiento armado que pudiera complicar las detenciones. La experiencia previa del fiscal Manso en operativos similares había demostrado que la precisión y la velocidad eran determinantes para el éxito de este tipo de intervenciones. El ingreso al rancho reveló una estructura criminal más sofisticada de lo que inicialmente habían estimado las autoridades. Los criminales habían acondicionado las instalaciones con sistemas de comunicación avanzados, armamento de alto poder y vehículos modificados para facilitar la huida en caso de emergencia. La evidencia encontrada confirmó que el lugar había funcionado como centro de operaciones para múltiples actividades criminales, no solo las relacionadas con el asesinato de Irma Hernández. Víctor Manuel El Cholo, o Moyo, fue localizado en una de las habitaciones principales del rancho, donde aparentemente había pasado la noche. Su captura se realizó sin resistencia, ya que fue sorprendido mientras dormía y no tuvo oportunidad de acceder a las armas que mantenía cerca de su cama.
Los agentes siguieron protocolos estrictos para garantizar que la detención se realizara conforme a los procedimientos legales establecidos. José Manuel El Gastón, o Águila, fue encontrado en una construcción anexa que funcionaba como taller para la modificación de vehículos utilizados en las actividades criminales. Al momento de su detención, se encontraba manipulando equipo de comunicaciones, aparentemente intentando alertar a otros miembros de la organización sobre la presencia policial. Su captura también se realizó sin incidentes violentos. Durante el cateo de las instalaciones, los agentes aseguraron evidencia que resultaría fundamental para la investigación y el proceso judicial posterior. Entre los objetos incautados se encontraron 2 vehículos que habían sido reportados como robados, un arma corta, con sus cartuchos correspondientes, varios envoltorios que contenían sustancias con características de drogas sintéticas, múltiples teléfonos celulares y documentos que evidenciaban las actividades extorsivas del grupo. Uno de los hallazgos más significativos fueron varios sobres amarillos que contenían listas con nombres y direcciones de comerciantes y transportistas de la región, junto con anotaciones sobre montos de dinero y fechas que correspondían claramente a un sistema organizado de extorsión. Esta evidencia documental proporcionaba pruebas directas de la estructura y métodos operativos del Grupo Sombra. Carlos Manso se trasladó personalmente al lugar del operativo para supervisar el manejo de las evidencias y coordinar los primeros interrogatorios de los detenidos. El fiscal comprendía que las siguientes horas serían cruciales para obtener información que pudiera conducir a la captura de otros miembros de la organización y al esclarecimiento completo de las circunstancias del asesinato de Irma Hernández. Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde comenzaron los procedimientos legales correspondientes. El fiscal Manso había preparado meticulosamente la estrategia jurídica para garantizar que las acusaciones fueran sólidas y resistieran cualquier intento de impugnación por parte de la defensa. La experiencia acumulada en casos similares le había enseñado la importancia de construir expedientes impecables desde el punto de vista legal. La noticia de las detenciones se difundió rápidamente por toda la región, generando una mezcla de alivio y expectación entre la población. Los taxistas de Álamo Temapache, quienes habían vivido días de terror después del asesinato de Irma Hernández, recibieron la información con cautela, esperando que las capturas se tradujeran en un proceso judicial efectivo y en la disminución de las presiones extorsivas que habían padecido. Para la familia de Irma Hernández Cruz, las detenciones representaban el primer paso hacia la justicia que habían demandado desde el momento del secuestro. Sin embargo, también comprendían que el proceso judicial sería largo y complejo, y que aún quedaba mucho trabajo por hacer para desarticular completamente la red criminal responsable de la muerte de su ser querido. El fiscal Carlos Manso compareció ante los medios de comunicación para informar sobre los resultados del operativo. Su declaración fue medida pero contundente. La detenciones representaban un avance significativo en la investigación, pero no marcaban el final del proceso. La lucha contra el Grupo Sombra y otras organizaciones criminales que operaban en la región continuaría con la misma determinación y los mismos recursos que habían hecho posible este operativo exitoso. La gobernadora Rocío Nagle García cumplió su promesa de pronunciarse públicamente sobre los avances del caso. A través de su cuenta oficial en redes sociales, confirmó que el lamentable asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz no quedará impune, y reiteró el compromiso de su administración con el reforzamiento de las medidas de seguridad en todo el estado de Veracruz. Los análisis preliminares de la evidencia incautada durante el operativo comenzaron a revelar la magnitud real de las operaciones del Grupo Sombra en la región. Los documentos encontrados sugerían que la organización había logrado establecer un sistema de extorsión que abarcaba múltiples sectores económicos y se extendía por varios municipios. Las listas de víctimas potenciales incluían no solo transportistas, sino también comerciantes, ganaderos y pequeños empresarios. El fiscal Manso ordenó la creación de un grupo de trabajo especializado para analizar toda la información obtenida y desarrollar estrategias para proteger a las personas identificadas como objetivos del Grupo Sombra. La experiencia del caso de Irma Hernández había demostrado que los criminales no vacilaban en llevar a cabo sus amenazas, por lo que era fundamental implementar medidas preventivas para evitar nuevas tragedias. La investigación también reveló conexiones del Grupo Sombra con otras organizaciones criminales que operaban en estados vecinos. Los teléfonos celulares incautados contenían comunicaciones que evidenciaban coordinación con células del Cártel del Golfo en Tamaulipas y vínculos con redes de tráfico de drogas que operaban desde el puerto de Veracruz hacia el interior del país. Los interrogatorios de Minosposin,
Los detenidos proporcionaron información valiosa sobre la estructura jerárquica del Grupo Sombra y sus métodos de reclutamiento. Víctor Manuel El Cholo había sido reclutado originalmente en Tamaulipas, donde participó en actividades del Cártel del Golfo antes de trasladarse a Veracruz como parte de la expansión territorial de la organización. Su experiencia en secuestros y extorsión lo había convertido en uno de los operadores más violentos del grupo. José Manuel El Gastón había ingresado a MIPOSIE, la organización criminal, a través de actividades relacionadas con el robo de vehículos y su posterior modificación para uso en operaciones ilícitas. Su conocimiento técnico y su capacidad para establecer redes de comunicación clandestinas lo habían posicionado como el responsable logístico de muchas de las operaciones del Grupo Sombra en la región. Los avances de la investigación permitieron al fiscal Manso identificar otras propiedades que habían sido utilizadas por el Grupo Sombra como casas de seguridad y centros de operaciones. Los cateos realizados en estos lugares proporcionaron evidencia adicional y llevaron a la identificación de otros miembros de la organización que permanecían prófugos. La estrategia de comunicación desarrollada por las autoridades buscaba mantener informada a la población sobre los avances del caso sin comprometer la seguridad de las investigaciones en curso. El fiscal Manso entendía que la transparencia era fundamental para mantener la confianza ciudadana, pero también sabía que cierta información debía mantenerse reservada para garantizar el éxito de las operaciones pendientes. Los días posteriores a las detenciones se caracterizaron por una intensa actividad judicial. Los abogados defensores de los detenidos intentaron cuestionar la legalidad de las capturas y la validez de las evidencias presentadas, pero la meticulosa documentación del proceso investigativo había anticipado estas estrategias y proporcionado respuestas sólidas a cada cuestionamiento. El caso de Irma Hernández Cruz se había convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y el crimen organizado en Veracruz. Su memoria inspiró la creación de programas de protección para testigos y la implementación de medidas adicionales de seguridad para sectores vulnerables a la extorsión criminal. Carlos Manso sabía que las detenciones de El Cholo y El Gastón representaban solo el comienzo de un proceso más amplio de desarticulación del Grupo Sombra. La información obtenida durante las investigaciones había revelado la existencia de una red criminal compleja que requería una estrategia integral de combate que combinara acciones de inteligencia, operativos policiales y fortalecimiento del sistema de justicia. El fiscal había decidido ir hasta el final en la persecución de todos los responsables del asesinato de Irma Hernández y del sistema de extorsión que había aterrorizado a la región. Su compromiso personal con el caso trascendía las obligaciones profesionales y se había convertido en una misión de justicia que honrara la memoria de una mujer que había representado los valores de dignidad y resistencia frente al crimen organizado. La sociedad veracruzana seguía con atención el desarrollo del proceso judicial, esperando que se convirtiera en un precedente efectivo en la lucha contra la impunidad. El caso había demostrado que la coordinación interinstitucional y la aplicación rigurosa del Estado de Derecho podían lograr resultados concretos contra organizaciones criminales que parecían inexpugnables. Las investigaciones continuaron desarrollándose para identificar y capturar a otros miembros del Grupo Sombra que permanecían prófugos. El fiscal Manso había establecido que no habría descanso hasta desmantelar completamente la estructura criminal que había causado tanto dolor a las familias veracruzanas. La estrategia investigativa se amplió para incluir análisis financieros que pudieran revelar las fuentes de financiamiento del Grupo Sombra y las rutas utilizadas para el lavado de dinero procedente de sus actividades ilícitas. Los expertos en delitos financieros trabajaron en coordinación con las autoridades fiscales para rastrear cuentas bancarias, propiedades y negocios que pudieran estar vinculados con la organización criminal. Los testimonios de los detenidos, obtenidos durante interrogatorios exhaustivos y respetando en todo momento sus derechos legales, proporcionaron un mapa detallado de las operaciones del Grupo Sombra en la región norte de Veracruz. La información reveló que la organización había establecido una estructura celular que le permitía mantener operaciones incluso cuando algunos de sus miembros eran capturados o eliminados. Víctor Manuel El Cholo reveló durante sus declaraciones la existencia de al menos 3 células adicionales del Grupo Sombra que operaban en municipios cercanos, cada una especializada en diferentes actividades criminales. Esta información obligó al fiscal Manso a expandir significativamente el alcance de la investigación y a solicitar recursos adicionales para enfrentar una amenaza más extensa de lo inicialmente estimado. José Manuel El Gastón proporcionó detalles específicos sobre los métodos de comunicación utilizados por la organización, incluyendo el uso de aplicaciones encriptadas y sistemas de códigos que les permitían coordinar operaciones sin ser detectados por las autoridades. Esta inteligencia resultó invaluable para
interceptar comunicaciones de otros miembros de la red criminal. Los análisis forenses de los dispositivos electrónicos incautados revelaron una red de contactos que se extendía más allá de las fronteras estatales. Las comunicaciones interceptadas mostraban coordinación con células criminales en Tamaulipas, Puebla y el Estado de México, evidenciando que el Grupo Sombra formaba parte de una estructura criminal de alcance nacional. El fiscal Carlos Manso comprendió que enfrentaba no solo una organización criminal local, sino una franquicia del crimen organizado que había replicado exitosamente modelos operativos desarrollados por el Cártel del Golfo en otras regiones del país. Esta revelación modificó sustancialmente la estrategia de investigación y requirió la incorporación de especialistas federales en combate al crimen organizado transnacional. Las semanas posteriores a las detenciones se caracterizaron por una disminución notable en las actividades extorsivas reportadas en Álamo, Temapache y municipios circunvecinos. Los comerciantes y transportistas comenzaron a reportar una reducción en las presiones criminales, aunque muchos mantenían cautela ante la posibilidad de represalias por parte de miembros del Grupo Sombra que permanecían en libertad. La familia de Irma Hernández Cruz participó activamente en el proceso judicial, proporcionando testimonios sobre las amenazas que había recibido la maestra en los días previos a su secuestro. Sus declaraciones confirmaron que Irma había sido específicamente señalada por los criminales debido a su negativa sistemática a ceder ante las demandas de extorsión. Los hijos de Irma describieron ante las autoridades cómo su madre había manifestado preocupación por el ambiente de inseguridad que se vivía en el sector transportista, pero había mantenido su determinación de no someterse a las presiones criminales. Ella decía que había trabajado honestamente toda su vida y que no iba a permitir que unos delincuentes le quitaran lo que tanto le había costado conseguir, declaró uno de sus familiares. El fiscal Manso utilizó estos testimonios para construir un perfil completo de la víctima que demostrara ante los tribunales no solo la inocencia de Irma Hernández, sino también su representación como símbolo de resistencia ciudadana frente al crimen organizado. Esta estrategia buscaba maximizar las condenas de los responsables y establecer precedentes jurídicos sólidos para casos similares. Los peritajes forenses, realizados sobre el cuerpo de Irma Hernández, confirmaron la extrema violencia empleada por sus agresores. Los especialistas determinaron que la maestra había sido sometida a tortura sistemática durante varias horas antes de su muerte, evidenciando el ensañamiento particular con el que había sido tratada. Esta información reforzó las acusaciones de tortura y homicidio calificado contra los detenidos. El análisis de la escena del crimen en el rancho de Tepezcintlilla proporcionó evidencia adicional sobre los métodos empleados por el Grupo Sombra. Los investigadores encontraron rastros de sangre que confirmaron que el lugar había sido utilizado para torturar a otras víctimas, sugiriendo que el asesinato de Irma formaba parte de un patrón sistemático de violencia empleado por la organización. Las autoridades implementaron medidas de protección especial para testigos que habían proporcionado información sobre las actividades del Grupo Sombra. El fiscal Manso coordinó con programas federales de protección a testigos para garantizar la seguridad de personas clave en el desarrollo del proceso judicial. La investigación reveló que el Grupo Sombra había establecido vínculos de corrupción con funcionarios públicos locales que facilitaban sus operaciones. Varios policías municipales y empleados gubernamentales fueron investigados por su posible participación en la red de protección que había permitido a los criminales operar con relativa impunidad durante meses. Carlos Manso coordinó con la Secretaría de la Función Pública para investigar las denuncias de corrupción y garantizar que los funcionarios involucrados enfrentaran las consecuencias legales correspondientes. Esta línea de investigación resultó fundamental para evitar que la corrupción siguiera facilitando las actividades del crimen organizado en la región. Los meses siguientes vieron el desarrollo de operativos adicionales dirigidos contra otras células del Grupo Sombra, identificadas durante la investigación del asesinato de Irma Hernández. Las capturas se sucedieron en una secuencia coordinada que buscaba evitar que los criminales tuvieran tiempo de reorganizarse o trasladar sus operaciones a otras regiones. En octubre de 2025, un operativo conjunto logró la captura de 6 miembros adicionales del Grupo Sombra en un rancho ubicado en territorio tamaulipeco, cerca de la frontera con Veracruz. Los detenidos incluían al presunto líder regional de la organización, un individuo conocido como el comandante que había dirigido las operaciones criminales desde la sombra durante años. La captura de El Comandante proporcionó información crucial sobre la estructura completa del Grupo Sombra y sus conexiones con el Cártel del Golfo. Sus declaraciones revelaron que el asesinato de Irma Hernández había sido ordenado directamente por él como parte de una estrategia para consolidar el control territorial de la organización en Veracruz.
El proceso judicial de Víctor Manuel El Cholo, José Manuel El Gastón, avanzó consistentemente a lo largo de 2025, con el fiscal Manso construyendo un caso sólido basado en evidencia física, testimonios de testigos y confesiones de los propios acusados. La defensa intentó múltiples estrategias para reducir las acusaciones, pero la abundancia de pruebas hacía imposible negar la participación de los acusados en el asesinato. En diciembre de 2025, el tribunal emitió las primeras sentencias relacionadas con el caso de Irma Hernández Cruz. Víctor Manuel El Cholo fue condenado a 50 años de prisión por homicidio calificado, secuestro, tortura y delincuencia organizada. José Manuel El Gastón recibió una sentencia de 45 años por los mismos delitos, con una reducción menor debido a su cooperación con las autoridades durante la investigación. Las sentencias fueron recibidas con satisfacción por la familia de Irma Hernández y por la sociedad veracruzana en general. Sin embargo, el fiscal Manso enfatizó que las condenas representaban solo una parte de la justicia demandada por el caso. La lucha contra el Grupo Sombra y otras organizaciones criminales continuaría hasta lograr la pacificación completa de la región. La memoria de Irma Hernández Cruz se perpetuó a través de diversas iniciativas comunitarias y gubernamentales. El sitio de taxis donde trabajaba fue renombrado en su honor y se estableció un fondo de apoyo para familias de víctimas del crimen organizado. Su ejemplo de resistencia y dignidad se convirtió en un símbolo de la lucha ciudadana contra la extorsión y la violencia criminal. Carlos Manso recibió reconocimiento nacional por su trabajo en el caso, pero siempre mantuve que el verdadero triunfo correspondía a la memoria de Irma Hernández y a todas las víctimas del crimen organizado que habían encontrado justicia a través de su investigación. Su compromiso personal con el caso había demostrado que la determinación y el trabajo meticuloso podían prevalecer sobre la aparente impunidad del crimen organizado. El impacto del caso trascendió las fronteras de Veracruz, inspirando reformas en los protocolos de investigación de delitos de alto impacto en todo el país. Las metodologías desarrolladas por el fiscal Manso fueron adoptadas por otras fiscalías estatales como modelo para el combate efectivo contra organizaciones criminales complejas. La región norte de Veracruz experimentó una transformación gradual en sus condiciones de seguridad durante los años posteriores al caso de Irma Hernández. La desarticulación del Grupo Sombra había creado un efecto disuasorio que inhibió las actividades de otras organizaciones criminales y permitió el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y justicia. El legado de Irma Hernández Cruz se mantuvo vivo en la memoria colectiva de Álamo Temapache y toda la región. Su historia se convirtió en un recordatorio permanente de que la resistencia ciudadana frente al crimen organizado, respaldada por instituciones de justicia comprometidas, podía lograr resultados tangibles en la lucha contra la impunidad. Carlos Manso continuó su carrera como fiscal especializado en delitos de alto impacto, llevando siempre consigo las lecciones aprendidas durante la investigación del caso de Irma Hernández. Su determinación de ir hasta el final en cada investigación se había fortalecido con la experiencia de haber logrado justicia para una víctima que representaba los valores más nobles de la sociedad mexicana. El caso del Grupo Sombra y el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz demostró que cuando las instituciones funcionan con eficacia y la sociedad mantiene su exigencia de justicia, es posible enfrentar exitosamente las amenazas del crimen organizado. La historia de una maestra que se negó a ceder ante la extorsión se había convertido en el símbolo de una lucha más amplia por la dignidad, la justicia y el Estado de Derecho en México.